I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my feet, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'm ready to do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. When you're done, I'll make you do it all again. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de las capacitaciones del Club Peisa. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de Pisos Radiantes. Los que no estuvieron la clase pasada, seguramente ya para la semana que viene van a poder ver la primera parte en el Club Peisa. Así recuerden que ahí están todas las grabaciones y las presentaciones que venimos viendo desde el mes de marzo. Les doy la bienvenida a Pablo, a José, ¿están por ahí? Hola, Ani. Buenas tardes para todos. Pablito. Hola, José, Analía, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Acá estamos, insistiendo constantemente aquí en la trinchera. ¿Ustedes? José, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Pablito? Bien, querido, bien. Todo muy bien. Me alegra mucho. Mucha gente, muchas preguntas. Veo que tenemos desde todos lados, desde Capilla del Monte, Córdoba, hasta George. Qué lindo. Participó en muchísimas de las presenciales, los chicos de Madryn, están, bueno, hay muchos conocidos, está Cristian Capalvo, gran amigo que hace tanto que no lo veo. Bueno, un abrazo a todos, conocidos y por conocer. Vamos a empezar con la segunda parte del sistema de climatización por piso radiante. ¿Te recuerdan que la vez pasada, bueno, estuvimos viendo un poco qué es un sistema de climatización por piso radiante, qué diferencias tiene respecto del sistema
de radiadores, qué ventajas, qué desventajas. Son todas ventajas y desventajas relativas, ¿no? Muchas veces pasa también por el gusto del propietario o la demanda del arquitecto, el elegir uno u otro sistema. Hoy vamos a tratar de abocarnos fundamentalmente al tema de cálculo, es decir, cómo calculamos qué cantidad de caño hay que colocar, cómo lo vamos a disponer. Vamos a volver a insistir en el tema de la climatización, de la sectorización, de la termostatización, cuáles son las distintas alternativas, cómo incide el uso de la nueva central OFIT para poder regular la temperatura en distintas zonas y que cuando todas lleguen al punto deseado la caldera corte. Es decir, toda esta serie de inquietudes que nos llegan a través de las preguntas. Desde ya va a estar abierta la posibilidad de que ustedes personalmente puedan hacer alguna pregunta a través del micrófono que les dará José. Y bueno, quería comentarles que en la semana que viene vamos a tratar de hacer un taller integrador de todo lo que vimos hasta ahora. Ya la semana que viene estaríamos por la número 28, la reunión virtual número 28. Y se nos ocurrió que sería interesante, en principio, dividir nosotros desde acá todas las preguntas que ustedes han hecho en función de los distintos temas y redondear un poco por cada uno de los temas: termostatización, puesta en marcha, problemas frecuentes, piso radiante, radiadores, cada uno de los títulos de estos talleres que fuimos dando, juntar 2 o 3 de las preguntas más relevantes, más significativas, y tratar de dar una respuesta, una ampliación a esas preguntas, con la posibilidad de que todos ustedes que van a estar desde sus casas presenciando este repaso, puedan repreguntar y hacer las preguntas que les parezca. Así que bueno, espero que esto sea una instancia integradora que permita sacarnos definitivamente todas las dudas que puedan haber quedado. Yo tengo acá 98 preguntas, con 2 más llegamos a 100. Así que las vamos a integrar y vamos a ver cómo largamos. ¿Qué te parece, José? Madrecita, madre sí, santa. hay 98, muchas ya las contestamos. Sí, pero de todo esto vamos a sacar los temas más relevantes y vamos a ver de qué forma los organizamos. Da para una clase entera, digamos, para hablar con eso. No, sí, 1 o 2 reuniones, vamos a ver. Sí. En función también del interés que ustedes desde sus casas, a través de las preguntas, puedan, digamos, presentar. Ustedes saben que en la página del Club Peisa hay una instancia para poder preguntar, para poder hacer consultas. Bueno, esta semana es el momento. Si es posible, mañana, de manera de que tengamos tiempo entre el fin de semana y el lunes, de organizar un poco el esquema de contestarlas. José? Dale, buenísimo. Parece excelente. Bueno, largamos, chicos. Dale. Dijimos entonces cuáles eran las ventajas y las de uno y de otro sistema. Y cuáles eran los conceptos o digamos, los factores a tener en cuenta para elegir uno u otro. Ahora vamos a entrar más de pleno en lo que es el dimensionamiento y el diseño de la instalación. Ya sabemos qué es una cosa y qué es la otra, qué es piso radiante, qué es radiadores. Elegimos el piso radiante. Perfecto. ¿Cómo dimensionamos la instalación? En primer término, uno de los factores que van a incidir en el diseño del proyecto de un sistema de climatización por piso radiante es la separación o paso. ¿A qué llamamos separación o paso? Y llamamos separación o paso a la distancia que hay entre cañerías, entre las distintas espiras que van a formar el serpentín. Es decir, este paso que nosotros marcamos acá entre el caño azul y el caño rojo, esta separación es la que llamamos paso. Y en función del diseño que hagamos, que va a estar directamente ligado a la temperatura exterior,
al tipo de construcción en la cual estamos instalando, a la temperatura demandada a la que vamos a setear la caldera, etcétera, etcétera. En función de todas esas características, vamos a tener para distintos niveles de emisión de energía, distintos pasos. Entonces, el primero es el paso, el concepto que tenemos que manejar. Hay alguien que pregunta, sí, es como en todo sistema, esto es para Ezequiel González. Cuando vos tenés en cualquier sistema de calefacción, él pregunta si un delta T mayor de 15 grados a qué se puede deber. Y fundamentalmente, tanto en un radiador como en un piso radiante, y me meto a contestar una pregunta ya, y pasa por el caudal. A menor caudal, mayor delta T. Si yo tengo un delta T muy alto es porque no me está circulando bien el agua. Si es un circuito de piso radiante que tiene un delta T demasiado alto, demasiado grande, y bueno, tengo que regular los otros para que pase más agua por ese. Pero bueno, ya lo vamos a tratar de responder el día de las preguntas. Acá tenemos entonces, esto es como el alma de la capacitación. Aquí tenemos, primero, ¿qué tipo de piso va a tener el ambiente que vamos a climatizar? Por supuesto, puede ser que en una casa, en la planta baja, tengan porcelanato y en la planta alta tengan piso flotante. Es decir, que esto no es un concepto unitario respecto de la totalidad de la casa, sino que lo que tenemos que pensarlo es en función de cada uno de los ambientes. Entonces, si nosotros tenemos un piso cerámico, mármol, el alisado de cemento, eso que se hace con el helicóptero que sirve para hacer el microcemento, ¿se llama, José, eso? Sí, o cemento alisado, sí. O Bueno, microcemento. vieron que pasa una máquina como un helicóptero que vuela al revés, Sí. y que va planchando todo esto. Uh-huh. Vamos a tener una determinada emisión de energía. De acuerdo al tipo de material que estemos utilizando como piso, vamos a tener distintos niveles de emisión de la energía. Por eso es fundamental, por un tema de costo y de costo final para el propietario, y por un tema también de consumo, digamos, de costo operativo, ir a los pisos que tienen mayor coeficiente de transmisión del calor. Es muy distinto un piso cerámico, de mármol, calcáreo, porcelanato, etcétera, etcétera, que un piso de madera, de parqué o flotante, que sería esta segunda categoría, o una alfombra, que funciona más como aislante y que además, al tener una superficie opaca, tiene un grado de radiación también menor. Entonces siempre vamos a recomendar pisos que sean interesantes, que sean adecuados para un mejor comportamiento en lo que hace a la transmisión del calor, para utilizarlos en el sistema. Si ponemos pisos que no cumplen con estas condiciones óptimas, y vamos a tener que poner más caño. Por supuesto, esto implica aumentar el costo en lo que hace a tuberías, y a mayor cantidad de metros de caño, muchas veces van a ser colectores más grandes. Por lo tanto, el costo se incrementa en las dos puntas. ¿Está? Entonces tenemos, vamos a suponer que estamos trabajando en un living que tiene piso cerámico, un porcelanato. Si nosotros hacemos un paso, es decir, hacemos entre espira y espira de caño 30 centímetros de diferencia, vamos a tener una emisión de 90 watts por metro cuadrado. Y vamos a tener una temperatura de piso de 28 grados centígrados. ¿Por qué aparece acá esta variable? Esto aparece por lo que charlamos el taller pasado y que corroboramos ahora. Fíjate que dentro de lo que es piso cerámico tenemos tres categorías. Verde, que es lo correcto,
una temperatura en el piso no mayor a los 28 o 29 grados centígrados. Esto hace que sea cómodo, que no tenga ningún tipo de dificultad con el uso prolongado en lo que hace a varices, problemas de tipo circulatorio, etcétera, etcétera. Está comprobado que lo ideal es no más de 29 grados centígrados. Después tenemos 30 hasta 32 grados, es lo aceptable. Nosotros decimos que en determinadas franjas perimetrales, que son de poco tránsito en una casa, en un dormitorio, por ejemplo, alrededor de lo que es la pared que da al exterior, ahí podemos achicar un poco el paso, hacerlo más apretado, y con lo cual vamos a levantar no solamente la emisión, sino también la temperatura del piso, pero son franjas en las que hay poca circulación, la gente no camina dando vueltas, excepto ahora, ¿no? Que para tratar de caminar un poco estamos dando vueltas por toda la casa. Yo salgo de una punta, pego toda la vuelta, salgo al balcón, suerte que mi casa tiene doble circulación. Pablo. Pero en términos y en situaciones normales uno no camina por las paredes, como dice. Pablito. Sí. Ahí tengo unas consultas que me parecen interesantes. Primero que acá estamos hablando de una temperatura de impulsión de 45 grados, ¿no? No sé si Así es. dijiste. Y otra es una consulta que suele pasar, es la gente pregunta, a menor distancia entre tubos, yo puedo bajar la temperatura del agua, ¿no? Demandada. Sí, ¿verdad? obvio. Sí. ¿No es conveniente, preguntan, juntar más los tubos y bajar la temperatura del agua de manera de ahorrar más energía? ¿O es una contraria, tiene alguna contraria, tiene una contravención eso? ¿Se entiende lo No, que...? obviamente, nosotros estamos tratando de hacer un diseño de instalación que sea técnicamente correcto y económica o comercialmente viable. Bien. ¿Estamos? Es decir, sí, yo podría poner siempre el piso con una separación de 10, de 15 centímetros, bajar la temperatura del agua y de esa manera tener menor temperatura en el piso. También vamos a tener menor emisión. Yo a lo que voy es que el consumo de una caldera no depende tanto de la temperatura que le demos, sino de la cantidad de energía que nosotros estamos transmitiendo al ambiente. Yo puedo tener una caldera de 50.000 calorías, si tengo 2 radiadores, no va a gastar más la caldera de 50.000 calorías. Va a parar antes, va a funcionar en la modulación mínima, si fuese modulante. ¿Por qué? Porque lo que es la puerta de salida de la energía que nosotros consumimos es el lugar donde la estamos entregando. ¿Está? Bien, creo que está respondido eso, entonces. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense entonces, nosotros decimos que en la zona, y esto viene al otro tema, en la zona centro y norte, digamos centro es Buenos Aires, Córdoba, estamos en el orden de los 100 watts por metro cuadrado y con eso cumplimos con las expectativas del balance térmico. En la zona sur estamos en el orden de las 125 a 130 watts por metro cuadrado. Quiere decir que si yo tengo cerámico y estoy en Río Negro y quiero entregar 130 para tener una temperatura aceptable, un poco en el límite, pero aceptable, yo tendría que poner el caño cada 15 centímetros. ¿Está? Bien. Esta tablita me da esto. ¿Se entiende, José? Perfecto. ¿Hay alguien que pregunte algo respecto de esto? Sí, lo mismo, ¿no? Están preguntando si al achicar el paso pueden bajar la temperatura. Que vos Sí. ya lo Sí, recién. este es un balance. Vamos a tratar de hacer una tabla donde tengamos también como variable la temperatura. Hay tablas donde te da todo esto y además en función de la temperatura del agua.
Nosotros estamos trabajando en esto con una temperatura del orden de los 45 grados, que es la temperatura más aceptable de funcionamiento de un sistema de piso radiante. Yo me acuerdo que en las épocas en que se utilizaba en vez de caño plástico, caño de hierro, que era caño de 3/4 de hierro negro, lo que implicaba un diámetro exterior de casi 25 milímetros, nosotros lo trabajábamos a 30 centímetros de distancia de paso, en la serpentina, y estábamos con agua en el orden de los 40 grados, no más. Bien. Bien. Otra variable que hay cuando hacemos por eso aquí hemos llegado a esta conclusión, en lo que hace a la zona centro y norte y la zona sur, es que cuando haces un balance térmico para piso radiante, sea cual fuera la distancia, la altura del ambiente, vos considerás en el orden de los 2,20 metros, 2,30 metros. Porque el aire de arriba no me interesa. ¿Está? Claro. Bueno, ¿se entiende entonces esta tabla? A ver, ¿qué les parece? ¿Hace falta alguna aclaración más? Yo creo que se entiende bien. Te estamos hablando de llegar hasta la temperatura en la que está roja, ¿no? O sea, podemos... Claro, nosotros óptimo. es desaconsejable esta temperatura, pero bueno, cuando nosotros tenemos un balance térmico, considerando esa altura, ¿sí? Y no nos alcanza, porque hay veces que el tipo de... Esto sigue, ahora voy a avanzar, pero también mucho tiene que ver en la viabilidad de un piso radiante, el tipo de construcción que tengas y la aislación que tengan los muros perimetrales y el techo. Con una buena construcción, la cantidad de energía que vos tenés que entregar para llegar a la temperatura o la sensación de confort es menor, y entonces te alcanza perfectamente la emisión esta que estamos calculando en la tabla anterior. Hay veces, en situaciones muy, pero muy exigidas, donde la construcción, por ejemplo, no hay doble vidrio, ponen vidrio común. Y bueno, a lo mejor en ese tipo de instalaciones, a mí me ha pasado ver instalaciones en las cuales, en la montaña, en la nieve, la zona de San Martín de los Andes, la zona de Malargüe, lugares en donde necesitas sí o sí un sistema mixto, es decir, colocar un piso radiante y además en determinados ambientes un circuito distinto, con radiadores, con el agua a 85 grados. ¿Para qué? Para poder complementar la cantidad de calor que entrega el piso radiante con radiadores. No es lo habitual, siempre conviene invertir en aislación, más que invertir en un doble sistema, porque la mala aislación implica un costo operativo mucho mayor, ¿no es cierto? Acá preguntan, se ve que es un caso puntual, Julio pregunta si puede ser que a veces, con 45 grados de impulsión, no entre en régimen el sistema. Eso tiene que haber alguna falla de instalación, ¿no? No, en general, a ver, el sistema no pasa únicamente por la temperatura del agua de impulsión. Date cuenta que pasa por la cantidad de caño que pusiste, pasa por el delta T, que está directamente relacionado al caudal de la bomba. El caudal de la bomba está intrínsecamente relacionado con la cantidad, la longitud que tenga cada uno de los circuitos. A mayor cantidad de metros, el delta T tiende a agrandarse. Cuanto más corto es el circuito, más corto también es el delta T. Ahora lo vamos a ver. ¿Estamos? Bien. Bueno, la longitud de los circuitos en las cañerías de 20 milímetros es de 120 metros. Ustedes saben que el caño
el tubo para piso radiante, el tubo PERT que estuvimos viendo la vez pasada, es un tubo que viene en 2 dimensiones, 20 y 16 milímetros. En lo que hace a la capacidad de entregar calor, la diferencia es mínima, tan mínima que no la consideramos. Es decir, que 1 metro de caño de 20 milímetros entrega prácticamente el mismo calor que 1 metro de caño de 16 milímetros. ¿Está claro esto? ¿Qué ventaja tiene el caño de 20 milímetros? Bueno, tiene la ventaja de que nos permite, al tener una pérdida de carga menor, nos permite hacer circuitos de mayor longitud, 120 metros. En cambio, el caño de 16 milímetros, en vez de tener circuitos de como máximo 120 metros, podemos utilizar circuitos de hasta 80 metros, no más. Sí, 80-90 sería ahí, ¿no, Pablito? ¿Te acordás que lo habíamos visto? Sí, en general es preferible que sos sobre y no que fafaste, dice. Pongamos, esto es elástico, 3 metros más, 3 metros menos no va a mango más, modificar mango el menos. funcionamiento. Pero tomamos como pauta 80 metros para los caños de 16 milímetros y 120 metros para los de 20 milímetros. Dale. ¿Estamos? ¿Qué ventaja tiene entonces el de 16 milímetros? Si tenemos menor cantidad de longitud y esto implica que para una misma superficie tenemos que poner más circuitos. Y bueno, la ventaja que tiene es que muchas veces estamos muy jugados con la altura de ese sándwich del que hablamos la vez pasada, en el cual entra el telgopor, la altura del tubo, los 2-3 centímetros por sobre el lomo hasta el piso terminado. Obviamente el de 16 a veces nos permite, en una casa en donde no se previó bien cuál es la altura que nosotros íbamos a necesitar para el piso radiante, hacerlo viable, poder colocarlo. En muchos casos, nosotros siempre recomendamos que como aislación utilicemos el telgopor de 30 kilos por metro cúbico. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Bien. Este es un telgopor denso, duro, que no se aplasta fácilmente, además, al caminar por arriba, porque es inevitable que en la obra se camine. Nosotros tenemos que tratar de pedir cuidado en ese sentido, que no te rompan el telgopor, que no lo pisoteen todo, que haya poco tránsito, que no pasen con una carretilla por arriba de los tubos y del telgopor, obviamente. Pero así y todo, hay veces que este telgopor, cuando no tenés esos 2 centímetros, lo podés reemplazar con una membrana de tipo isolán de 1 centímetro. Entonces, si sumás el centímetro que le ganás a la aislación, más el medio centímetro casi que le sacás al tubo, y bueno, estás ganando 1,5 centímetros en el espesor del panel radiante, y eso te hace posible hacer una instalación donde de la otra manera estarías muy jugado. ¿Está? Bien. Hay una duda como en general. La gente se pregunta cuando por ahí vos tenés alturas superiores a 2,30, 2 metros y medio, tenés, por ejemplo, una doble altura, ¿qué pasa ahí? Si vos tenés que reducir el paso, esa es la pregunta como general, ¿no? La duda general. ¿Qué tenés que hacer cuando vos tenés más de 2 metros y medio? Cuando tenés más, perdóname, me distraje leyendo Una un altura... profesor de... porque sí, hay una persona que mi hermano era profesor en el secundario en la UTN, y le llamó la atención mi apellido y dijo, sos el hermano. Sí. Bueno. Volveme a decir, a ver, ¿cuál es entonces? No, la duda general es qué pasa cuando, porque vos hablaste de una altura máxima de 2 metros y medio, pero ¿qué pasa cuando vos tenés una doble altura o una altura mayor a 2 metros y medio? Para el cálculo, claro, para el cálculo, exacto. Para el cálculo de piso radiante, toda esa altura de 2 metros y medio, 2 metros 20, para arriba no cuenta. Porque a vos no el calor cuenta, te ¿por qué? importa, Porque este no es un sistema convectivo. No es como el radiador que va a calentar aire y ese aire tiene que llenar toda la parte superior de la habitación
para recién entonces empezar a bajar. Es decir, el calor llena el aire caliente llena una habitación al revés que el agua. En vez de ir desde abajo hacia arriba, el calor de un radiador va desde arriba hacia abajo. Entonces, cuando haces un cálculo de potencia en función de un determinado volumen, cuando es por radiadores, tenés que tomar la totalidad del volumen. En cambio, el calor que vos entregás por piso radiante va, digamos, entre comillas, llenando la habitación como el agua, desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué me interesa a mí? Me interesa la zona por la que yo estoy circulando, para en esa zona absorber el calor que está entregando el sistema. ¿Mm? Claro. ¿Está claro? Está perfecto, ahí está bien, bien explicado, me parece que quedó claro. Bueno. Obviamente, si yo tengo una habitación en donde tengo, qué sé yo, 50, 60 metros y con un circuito no me alcanza, hago 2 circuitos en la misma habitación, que sería el caso que está dibujado acá abajo, ¿no es cierto? Exacto. Yo tengo un circuito para este sector de acá y otro circuito para el otro sector de acá. Es posible que si esta es una misma habitación y yo tengo zonificada la instalación, estos 2 circuitos funcionen con el mismo termostato. ¿Mm? ¿Está claro? Bien, perfecto. Bueno, a ver, vamos a avance de página. Esta es una pequeña formulita que nos permite calcular aproximadamente qué cantidad de caño va en cada uno de los serpentines o en cada una de las habitaciones. L, que sería la longitud, la cantidad de caño que vamos a necesitar, va a estar dividida, va a estar calculada en función de cuál es el área a calefaccionar. Por ejemplo, vamos a hacer, yo tengo acá una calculadora, 6 por 4, 24, un living, comedor promedio. 24 metros cuadrados. Dividido E, ¿qué es E? El paso, la distancia entre espiras. Ponele que sea un piso cerámico y que yo esté en una zona templada y que me sale, de acuerdo a la tabla que vimos, una separación entre espiras de 20 centímetros. Entonces, 24 dividido 0.20 me da 120 metros. Exactamente un circuito si es caño de 20 milímetros. ¿Está? ¿Qué le tengo que agregar a esto? Que sería simplemente el desarrollo de la serpentina. Y le tengo que agregar 2 veces, ¿sí?, la distancia que hay desde esta serpentina hasta el colector. ¿Mm? ¿Estamos? Porque hay veces que el colector está en el living, yo hago está en la cocina en este caso. Yo hago un serpentín en el living de 24 metros, tiene el living, y me da 120 metros, pero si yo le sumo 10 metros para llegar desde la cocina al living y 10 metros para volver desde el living a la cocina, ya tengo, en vez de 120, 140. Y te diría que pienses en dividir esa serpentina en 2 circuitos. ¿Está claro? A esto hay que agregarle, cuando tenés una ventana muy expuesta, que en ese lugar vos apretás el paso, los pones más juntos los caños. ¿Para qué? Para compensar la pérdida mayor que tenés sobre ese frente. ¿Está claro? Claro, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien que quieras darle voz para cuando... Podría ser el muchacho que te había dicho de... Pero no se lo pasé a Ana todavía, se lo tenía que pasar. Bueno, Si querés un poquito seguimos y más después adelante. vemos. ¿De Dale. acuerdo? Sí, Dale. todo, mando y retorno, ida y vuelta. Por eso es que acá existe un 2, porque tengo que considerar la ida y la vuelta, para saber qué cantidad de caño voy a necesitar para desarrollar y conectar ese circuito con el colector. ¿Estamos? Ahora, muchos preguntaron qué pasa si vos en el mismo ambiente por ahí achicás el paso, agrandás el paso, o sea,
lo recomendable es siempre tener el mismo paso y después en el refuerzo sí ahí achicar el paso. Ahora vamos a ver un dibujito donde vemos, no es tan taxativo. Vos podés achicar un poco sobre el frente frío y estirar un poco ese paso en el centro de la habitación. Exacto. Siempre y cuando cumplas con la cantidad de caño de la que estamos hablando. ¿Estamos? Ujú. Bien. Bueno, otro de los temas que tratamos de ver es el tema de regulación de la temperatura. A ver, antes nadie regulaba ninguna temperatura más que el prender y apagar la caldera cuando tenía frío o tenía calor. Vivíamos en una época en donde la contaminación ambiental era irrelevante y donde el precio de la energía era un chiste. A medida de que empezó a complejizarse el mundo, empezamos a ver los efectos de la falta de cuidado del medio ambiente y empezamos a sentir en el bolsillo el incremento del costo de la energía, empezamos a tener determinados cuidados para hacer un uso cada vez más racional por el planeta y por el bolsillo. Se empezó con un termostato general y después empezó el tema de tratar de optimizar ese uso de la energía de la mayor y de la mejor manera posible. Y entonces surge esto de dividir en áreas, e incluso dentro de una misma área hay veces que dividís por habitaciones y termostatizás por habitación. Esto implica que cada habitación puede ser calefaccionado por circuitos independientes. Con eso, ¿qué haces? Y aumentás el tamaño del colector. ¿Por qué? Porque si vas a tener un solo circuito para una habitación que mide 3 por 3,50, son aproximadamente 10 metros cuadrados, y estás en el orden de, 10 metros cuadrados dividido, dividido .20, ¿cuánto te daría? A ver, 10 dividido .2, te da 50 metros, no 120. Es decir, a vos te daría la superficie para hacer 2 habitaciones con un solo circuito, 2 dormitorios de los chicos, por ponerlo con nombre y apellido en una obra de tipo tradicional. Y sin embargo, si querés sectorizar, porque hay días que uno de los hijos no está en la casa y no querés calentar ese dormitorio, vas a hacer 2 circuitos distintos para cada uno de esos dormitorios de solo 50 metros. Esto implica que vas a tener un colector que va a tener más circuitos de los que serían estrictamente necesarios. Todo esto lleva a una complejización. En estos casos, además de poner la aislación en el piso, además de poner la aislación perimetral para evitar que el calor se vaya por las paredes y para compensar esa dilatación superficial que muchas veces puede hasta comprimir y romper y roturar las paredes que hay entre habitación y habitación. Ustedes imagínense que cuando el panel radiante, ese hormigón que nosotros colocamos arriba de las cañerías, toma temperatura, dilata como las baldosas en un patio un día de verano, cuando no están correctamente hechas las juntas de dilatación. Viste que el piso se infla para arriba. Yo me acuerdo cuando íbamos al colegio, esperábamos eso y saltábamos para romper todo. Qué espíritu cívico el nuestro, ¿no? Pero ustedes vieron, el piso se levanta por esa dilatación. En el caso del hormigón no se levanta, pero comprime de un lado y del otro la pared, que a veces es de ladrillo hueco y la rotura toda. Entonces, en los casos en que nosotros vamos a termostatizar un ambiente, esa faja perimetral nos permite aislar ese panel radiante del resto de la casa, de la casa, de la obra. Y además tenemos que prever en el lugar donde está la puerta de poner también un corte térmico. Es decir, ese zócalo, prolongarlo también debajo de la cerámica para que no pase por conducción el calor que entregamos en un dormitorio al pasillo o al dormitorio de al lado. ¿Está claro? Bien, perfecto. Bueno, seguimos. Acá tenemos los tipos de serpentín. Este es el famoso meandro, con el perdón de la palabra, o serpentín,
que es una... No diga palabrotas, esto señor. se usaba cuando el caño era de hierro negro, se usaba siempre de esta manera. Porque vos tenías las tiras de caño de hierro negro, medían 6,40 metros, y entonces hacías un bastón, y después soldabas con autógena el otro bastón, y después el otro iba formando la serpentina. La soldabas primero del lado de arriba, y después, entre el oficial y el ayudante, la daban vuelta, y la seguían soldando del lado de atrás. Mirá qué laburo, ¿no? Y así se hacían las serpentinas, y se doblaban en frío, con una especie de máquina de doblar muy parecida a los que usan la gente que se dedica a caño de escape, ¿viste? Que meten el caño de latón y con una especie de polea que evita que se estrangule, le van dando forma. Bueno, era terrible como trabajaban, ¿eh? no, Era sí, vos sabés lo que infernal. es. Doblar el caño no era para nada fácil, entonces vos No, tenías un banco de trabajo donde tenías puesta esta polea, que tenía un diámetro de 30, para que después la curva te diera serpentines con 30 de paso, ¿sí? Y vos metías el caño de un lado y al banco lo trabábamos con un tirante a la losa de arriba y con una cuña para que quedara fijo. Y ahí te colgabas para doblar el caño. No era... tremendo, tremendo, la verdad. Ese laburo hoy lo tenés que matar al arquitecto. Sí, bueno, es un poco el laburo que se hace cuando todavía hoy alguien insiste en la losa radiante, ¿no? Algo que está totalmente perimido y es totalmente desaconsejable, pero todavía hay obras en este momento. A veces nos piden proyectos, vos José sos testigo, con Sí, caño de hierro negro y piso radiante. sí, Y sí, losa sí. radiante, digo, ¿eh? Hemos ido a ver, ¿eh? ¿Te acordás? Sí, sí. De barro. Bueno, este sistema tiene otra desventaja, y que es que cuando vos empezás a dar calor, yo agarro el lápiz y marco con el lápiz, cuando en realidad ustedes con el lápiz no ven nada. El agua viene caliente por acá, a 45 grados, ¿sí? Pero, digamos, si tenemos con la instalación más o menos en régimen un delta T de 15 grados, aquí está volviendo a 30, ¿sí? Por lo tanto, esta zona de acá, por eso se entraba con la alimentación por el frente más frío, recibe el agua más caliente que las últimas espiras, que los últimos meandros de este serpentín. ¿Está? Bien. En el sistema por espiral, que es el del medio, la distribución del calor es mucho más pareja, porque hay un caño caliente, un caño frío, un caño caliente, otro caño frío, un caño caliente y otro frío. Es decir que la distribución es mucho más pareja. Y tenés una ventaja, y es que la mayoría de las curvas es de 90 grados. Acá tenés curvas de 180. Siempre doblar el caño en 180 grados implica un determinado riesgo de poder arrugarlo o estrangularlo. En cambio, con este sistema, las curvas son todas de 90, excepto estas dos del centro, que las podés hacer más amplias, no tenés por qué ahí guardar el mismo paso que en el resto de la serpentina. ¿Está claro? Bien, ok. Y hay un sistema mixto, que es que te permite o bien usarlo de esta manera y aquí hacer un serpentín más apretado, o bien hacerlo exactamente como el sistema de espiral, pero estos caños, estos tubos, estos tramos que dan contra la ventana, hacerlos más apretados y distanciar un poco más los otros. ¿Está? Bien, bien. ¿Mm? Ok. O sea que podés combinar uno con otro, digamos. Se No puede habría problema. combinar. Hay veces que vos en un baño entrás y te buscás la vuelta que encontré. Vos entrás al baño para tirar el serpentín del piso radiante y te encontrás con qué está, la rejilla, al lado del bidé y del inodoro, los tubos que van desde el desagüe de la bañadera a la pileta de patio, desde el bidé a la pileta de patio, desde el lavatorio a la pileta de patio. Entonces, la verdad es que no tenés demasiada libertad. La bañera ya te corta todo el sector donde está colocada la bañera. No tenés demasiado lugar como para hacer un desarrollo de tuberías muy prolijo. Para nada.
Entonces, bueno, vas a buscar la vuelta de poner la mayor cantidad de caño que puedas, dando los firuletes que te aconseje la regla del arte, digamos. ¿Vamos? Bien. Bueno, avance de página. Las calderas Peisa murales tienen la posibilidad de, digamos, setearla para su uso con radiadores o con su uso para piso radiante. Obviamente, si yo mando a un piso radiante 85 grados de temperatura, 70 grados de temperatura, lo más probable es que raje el revestimiento. ¿Por qué? Porque en el punto exactamente arriba de donde pasa la tubería, esa diferencia de temperatura es tan grande que se produce una dilatación asimétrica, distinta en un punto y otra del revestimiento, y se corta. Para evitar que por algún error, cuando nosotros colocamos una caldera mural, la temperatura exceda el límite de 55 grados, que es una temperatura ya bastante alta y que estaría en lo desaconsejable, porque por lo general con esa temperatura el piso levanta mucho más de 30 grados centígrados. La caldera tiene función 1 y función 2. Para piso radiante es la función 2. Si yo aprieto la tecla del display que dice radiador más, que sería la tecla con la cual subimos la temperatura del circuito primario, es decir, del agua que va a recircular por los radiadores o el piso radiante, y simultáneamente aprieto la tecla reset, las dos juntas, en el display aparece F1, por ejemplo, que serían radiadores. Lo vuelvo a apretar y pasa a F2, que sería piso radiante. Si quiero volver a F1, vuelvo a apretar y así, cada vez que yo precio simultáneamente las dos teclas, en ese momento va cambiando de una a otra, a F1 a F2. Suena el teléfono. Atienda, Pablito, atienda, que queremos saber quién es. Ahí mi secretaria está ahí, al pie del cañón. ¿Qué tiene secretaria? Una persona importante es usted, ¿eh? Sí. Bueno, estando en F2 nunca pasamos los 55 grados. ¿Está? Bien. Perfecto. Acá tenemos otro tema, que es la sonda exterior. Peisa ya debería haber lanzado al mercado, pero con todo este tema de la pandemia está todo bastante dificultoso, así que demorará un poco más en sacar una nueva versión de la caldera Diva convencional, no de condensación, convencional, que va a tener determinadas características distintivas respecto de la tradicional. Una de ellas es que en vez de tener un intercambiador bitérmico, va a tener el sistema de producción de agua caliente con un intercambiador de placas. Pero además de todo eso, va a permitir su plaqueta, su electrónica, va a permitir ubicar una sonda exterior. ¿Qué hace la sonda exterior? La sonda exterior lo que va a hacer es modificar la temperatura demandada de la caldera en función a cómo va variando la temperatura exterior en el lugar en el que está emplazada la casa. ¿Estamos? Acá hay un pequeño croquis que es muy indicativa. Esto permite también, y es fundamentalmente muy usado en los sistemas y muy aconsejado en los sistemas de piso radiante. ¿Por qué? Y porque el sistema de piso radiante tiene una mayor inercia que el sistema de radiadores. Una vez que el termostato cortó, que por lo general lo manejamos en 17 grados al termostato, para tener una temperatura de confort en un sistema de piso radiante. La temperatura del aire es más baja que en un sistema de radiadores en el cual para estar confortables llevamos la temperatura a 20 grados. Estamos en 17, pero se corta la caldera y el piso sigue durante mucho tiempo emitiendo energía, porque no se enfría tan rápidamente una masa de concreto de 6 centímetros, 4 centímetros de toda la superficie de la habitación.
Entonces, en estos sistemas es muy importante poder anticiparnos a qué temperatura va a venir del exterior al interior de la casa. Como esa temperatura, esa variación de temperatura exterior, temperatura ambiente exterior, la que nos marca el televisor y dice, hoy decía 2,5 grados acá en Capital, esa variación, ese aumento que se da durante el día de la temperatura exterior y ese descenso que se da a la noche, no es instantáneo. La casa no es de aluminio. La casa está hecha con una aislación, con paredes que tienen un determinado coeficiente de transmitancia. Entonces, captando esa variación de temperatura exterior, sabemos que en algún momento va a incidir en la temperatura interior. Y la caldera dice, bueno, me va a entrar calor bajo la temperatura demandada, porque cuando ese calor entre, si no, voy a tener que ventilar o voy a exceder la temperatura de confort que elegí. ¿Se entiende esto? Yo creo que se entiende bien, ¿eh? A ver, Igual tenemos acá un caso. Vos suponete que estamos en un lugar con una amplitud térmica tremenda. Si querés, después tenemos un caso para pasar el micrófono, cuando A quieras. ver, dale. A ver si podemos comunicarnos con Pedro, que hizo una consulta con la Morinico. Pedro Morinico, que hizo una consulta con el uso de la centralita con sonda y termostato. Estaría bueno masificarla. Como Ahí tengo un dibujito para él, a lo mejor lo vemos ahora. Dale. Hagamos lo siguiente, ponelo. ¿Ahí me escuchás? Ahí está Pedro, mira. Pedro, buenas tardes. ¿Cómo Pablo, te ¿cómo va? estás? Termino un cachito esto Sí, y pasamos sí. a tu pregunta. Fíjate, Sí. suponete que de paso podés consultar lo que yo no puedo explicar tan bien. Es muy difícil a veces poder explicar sin tener el retorno de las dudas de ustedes. Así que es Tal muy cual. piola que estés ahí. A ver, suponete que estamos en un lugar en donde a la noche hace 20 grados bajo cero de temperatura. Yo Sí. quiero tener en el interior de la casa 20 grados. Fíjate que en cualquier situación siempre quiero 20 grados en el interior de la casa. Pero como Sí. fuera tengo 20 grados bajo cero, la sonda lee que esta temperatura es muy baja y dice, bueno, vamos a mandar la temperatura, en este caso a los radiadores, a 90 grados centígrados. ¿Por qué? Y porque ese frío lo tengo que contrarrestar. Pero sucede que llegan las 10 de la mañana y en vez de 20 grados tengo 0 grados. Ya no necesito seguir mandando agua a los radiadores a 90 grados. Y ahí te hago un parate ahí, Pablo. Sí. Escúchame, ¿qué ocurre? O sea, la sonda obviamente va al exterior, ¿sí? Sí. Pero, ¿qué ocurre con respecto a si está colocada al norte o al sur? No, se coloca al sur y bajo techo. Perfecto. Es decir, debajo de un alero, y si no tenés alero, con un pequeño techito, como si fuera el nido de un hornero, te diría. Claro, pero siempre al sur, o sea, al lado más frío. Al lado más frío. Perfecto. ¿Estamos? Entonces, Sí, ¿qué pasa? Si la temperatura subió 20 grados, de menos 20 a 0, esto por supuesto es totalmente artificial, es a los fines didácticos, ¿no? Es muy raro encontrar un lugar como este. Podría ser la Puna de Atacama, qué sé yo, algo así. O en el sur, en el sur. Puede ser, en Neuquén, en esa zona. Sí, que está haciendo bastante frío últimamente. ¿Vos de dónde sos, Pedro? Yo soy de Avellaneda, pero bueno, ando por todos lados. Todo lo que es los 3 cordones de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, fíjate, 0 grados, la sonda hace de que la impulsión de la caldera, la salida, baje a 50 grados. ¿Por qué? Sí. Porque el sistema ya está considerando que ese aumento de temperatura exterior va a entrar a la casa. Entonces me adelanto y bajo la temperatura. Y si a mediodía tengo afuera 20 grados y quiero seguir manteniendo estos 20 grados adentro, la impulsión de la caldera baja a 20. Esto se regula en función de determinadas curvas que va a tener para poder setear la plaqueta de la caldera, y que bueno, ya es algo más extenso que cuando presentemos a la caldera le vamos a dar los elementos. Pero es importante
y por eso lo incluimos acá, tener en cuenta que a mayor inercia de un sistema, más sofisticados y más apreciados son todos aquellos elementos que nos permitan contrarrestar esa inercia y no tener que de repente tener mucho calor en la casa y tener que abrir la ventana. Porque Claro. eso significa que utilizamos un montón de energía que después la estamos tirando al aire, afuera. ¿Está? Seguro. Y a diferencia de lo que es, permitime te hago una consulta, a diferencia de lo que es piso con radiadores, la inercia térmica, digamos, la amplitud térmica va a ser mucho más rápida con radiadores, ¿no? Con radiadores la inercia térmica es mucho menor. Fíjate que Claro. se enfría mucho más. Eso, ¿te acordás cuando hablamos de que en una cacerola de aluminio Sí. el guiso se te pega abajo? ¿Por qué? Sí. Porque el calor no se te pega, digo al revés, porque distribuye tan rápidamente la energía que el calor de la hornalla toma toda digamos, la estructura de la olla. Acá pasa lo mismo, un radiador vos le dejás para el termostato, para la bomba, y al parar la bomba, el agua que queda adentro del radiador de aluminio disipa, Sí. por ser aluminio, muy rápidamente esa temperatura y se enfría. En cambio, en un piso radiante, esa masa de hormigón que está caliente tarda mucho más en enfriarse. Claro. ¿Listo? Para eso es efectiva la sonda, sería genial. Por eso es más que indicada para un sistema de piso radiante. ¿Eh? Perfecto. Bueno, La consulta, sí, dale, decime la tu consulta específica. sí, es el tema de si necesito una centralita conectada a la caldera o tanto sonda como termostato lo puedo incluir en la bornera de la caldera misma. No, ahora mira, te voy a mostrar, vamos a salir de acá. Solamente voy a leer este título y vamos a compartir un dibujito que yo hice porque sabía que esta pregunta iba a llegar. Ya estoy canchero en esto. Dice, la termostatización puede realizarse en cada circuito accionando el actuador correspondiente o por zona, que era lo que hablábamos antes. Y cuando un ambiente tiene más de un circuito, un solo termostato puede actuar más de un actuador, es lo que dijimos. Ahora, fíjate vos, yo voy a tratar de compartir este dibujo. Ahí estamos y aquí estamos. Esto no es la prolijidad que tiene Analía para armar las láminas. Esto es, digamos, la improvisación total cuando se me ocurre algo que seguramente a ustedes les va a interesar. Caso 1. Yo tengo un sistema de piso radiante que puede ser de una sola planta o puede ser de 2 plantas, planta alta y planta baja, en donde tengo 4 circuitos arriba, 3 abajo, 3 circuitos arriba. Estamos en una casa en donde no tenemos un gran presupuesto, están muy jugados, estaban por poner estufa de tiro balanceado y los convencimos de que esto, como realmente así es, gasta la mitad del gas que gastan los tiros balanceados. Pero bueno, tenemos que tratar de ajustar números. ¿Qué hacemos? Ponemos un termostato de ambiente en un lugar central de la casa que va a cortar tanto la planta alta como la planta baja cuando la temperatura llegue en ese punto a el punto que nosotros... La temperatura ambiente, sí. A la temperatura de 20 grados, ponete, o si es piso radiante, 17, 18. Este es un termostato actuando sobre los 2 bornes de termostato de ambiente que tiene normalmente puenteados la caldera cuando la compras. Sacás el puente, conectás el termostato de ambiente. Caso 2. En este caso yo tengo planta alta y planta baja, ¿sí? Y tengo válvulas de zona, es decir, toda la planta baja funciona uniformemente con un termostato, que sería este termostato de acá. Y tengo la planta alta, que uniformemente va a trabajar con un segundo termostato que está arriba. En este caso tengo válvulas de 3 vías. Esto sigue para arriba porque podría haber un piso más arriba también, con otro colector. Sí. Pero, ¿qué es lo que tengo? Tengo válvulas de zona, válvulas de 3 vías. ¿Qué es lo que van a hacer? Y bueno, el agua caliente va a venir por acá, va a entrar a la válvula de 3 vías,
Si el termostato me está pidiendo calor porque la temperatura no llegó, va a entrar al colector de mandada, va a recorrer el serpentín, va a volver al colector de retorno y va a volver a la caldera. Ahora, si ya tengo los 17, los 18 grados, los 16 grados que yo sé tiene el termostato de ambiente, esta válvula actúa y lo que hace es que el agua que viene de la caldera, en vez de entrar al colector y recorrer los circuitos, baje directamente al caño de retorno y vuelva a la caldera sin recorrer la zona que estoy climatizando. Lo mismo aquí abajo. Entonces, Perfecto. ¿cómo uso la centralita? El tema sería el siguiente. Yo acá no tengo un problema de estrangulamiento de caudal, porque la válvula no es on-off. No es que si cierran las dos válvulas, la caldera queda bloqueada y empieza a prender y apagar, prender y apagar, prender y apagar. ¿Por qué? Porque nunca bloqueo a la caldera. El agua o el caudal de la bomba pasa por la válvula por acá arriba y vuelve. La caldera va a seguir recirculando siempre. Pero ¿qué pasa? No tengo necesidad de calor en la planta alta, no tengo necesidad de calor en la planta baja y la bomba me va a seguir haciendo circular el agua constantemente entre las dos válvulas de zona. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, aquí es donde actúa la centralita. En la centralita yo voy a entrar con el termostato de arriba y con el termostato de abajo. Voy a entrar con, o voy a alimentar el actuador de la válvula de abajo y el actuador de la válvula por acá de arriba. Y al mismo tiempo va a estar conectado con el termostato de ambiente de la caldera. Esta centralita, cuando los dos termostatos cortan, lo que hace es que pare la circulación de la bomba. Se para la bomba. Y Vale. no sigue circulando el agua entre la caldera y los colectores. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, sí, clarísimo. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, ahora, también podemos tener un tercer caso, que es una de las zonas, por ejemplo, de la planta baja, y hay infinidad de combinaciones, pero yo puse los tres más típicos o más didácticos. En este caso, en la planta baja tenemos una válvula de zona. Y en la planta alta tenemos 4 circuitos. Hay un circuito que va al dormitorio 1, que es el dormitorio de los chicos. El otro circuito, el dormitorio 2, que es el dormitorio de la nena. Y después tenemos 2 circuitos para la suite principal, el vestidor y el baño principal. Esos 2 circuitos, el 3 y el 4, van a funcionar con un solo termostato. No voy a tener un termostato para el vestidor y otro para el cuarto principal. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función de la centralita? Esto que ven acá es una locura de cables, que no es muy didáctico que digamos, pero está muy clarito. La centralita va a recibir, por un lado, al termostato de la planta baja, en este punto de acá. Al termostato 1, en el otro punto que estoy marcando. Al termostato, termostato 1, termostato 2 y termostato 3. Recibe Sí. a todos los termostatos, ¿está claro? Sí. Después, va a tener una conexión con la caldera, para que cuando todos los termostatos corten, corte la caldera. Y va a tener una conexión para cada uno de los actuadores, de 1, 2, 3 y 4 circuitos de la planta alta, y de 1, 2, 3 circuitos, o digamos, en este caso, el actuador de la válvula de zona de la planta baja. ¿Está claro? Sí. ¿Cuántos ¿Cuándo? circuitos puede manejar la centralita? ¿Cuántos? Puede manejar hasta 6 termostatos. Perfecto. Entonces, Perfecto. esto va a permitir que primero, que si estrangula, si corta esta de acá, siempre la caldera esté recirculando. Siempre la caldera va a estar recirculando porque la válvula va y pasea. Y si van cortando los de arriba, cuando corten todos, la caldera se apaga y la bomba también. ¿Está? Perfecto. ¿Se entiende? ¿Esto era lo que vos querías saber? Sí, sí, sí. En realidad, si tenía que colocar para una sonda y un termostato, si era No, necesario la centralita. la sonda externa actúa sobre la caldera por un borne independiente.
regula en la plaqueta, es como que varía el termostato que vos fijaste en una determinada temperatura. Claro, La pero es sonda no tiene necesario. que ver ni con la centralita, ni con la temperatura, digamos, los termostatos. ¿Está? Perfecto, perfecto, listo. No tiene nada que ver, no hace esa falta una parte. centralita para Y una sonda. exacto. Y es para la caldera, la sonda externa es para la caldera que está por salir. No la podemos conectar a las DIVA actualmente en el mercado. ¿Estamos? Pablo, Sí. Ok. bueno, ya estaríamos, ¿no? Sí, Creo muchas que gracias. sí. A ver, déjame Sí. ver en qué estamos. Ya estamos prácticamente. Perfecto. Gracias Pedro. No, por favor, gracias a Un ustedes. abrazo, hasta la próxima. Otro. Estamos prácticamente en el final. Esto lo acabo de explicar. Y bueno, ahora vamos a ir. Esto es lo que vimos: dimensionamiento y diseño de instalación. Acá está la centralita. La centralita recibe a todos los termostatos de cada una de las zonas y va a actuar sobre los actuadores que corresponden a la regulación de cada uno de los circuitos sobre los cuales censa la temperatura ambiente ese termostato. ¿Está? Esta es la válvula de zona y este es el actuador que se coloca arriba. Está normalmente cerrado. Cuando recibe temperatura, permite el paso. ¿Estamos? Bien. Próxima página es lo mismo. Esto es una termostatización por circuito. Acá no tenés válvula de zona, lo que tenés son 3 actuadores, uno para cada uno de los circuitos, y un termostato para cada uno de ellos. Conecto a la centralita cada uno de los termostatos, conecto de la centralita cada uno de los actuadores y hay una conexión que va directamente a la caldera para que prenda o apaga la caldera. ¿Estamos? Bien. Caudal de agua y pérdidas de carga. Nosotros calculamos que el caudal, la pérdida de carga de un sistema, de un circuito correctamente dimensionado, es aproximadamente de 3 metros de columna de agua. Y se calcula el más lejano. A eso hay que sumarle, en el caso de que sea relevante, la distancia desde la caldera hasta, como dijimos, desde el colector hasta la caldera. ¿Estamos? 90 metros de diámetro, 90 metros de caño para diámetro 16. 120 metros para diámetro 20. ¿Estamos? Bien. Y esto es todo. Cansado hoy, un poco cansado. Hoy estuviste a full, ¿eh? No, que pensé que iba a ser más corto, tenía preparadas algunas cosas. Por eso es importante que nos encontremos en la semana que viene como con tiempo y sin la demanda que implica el cumplir con una presentación y con un programa, poder recibir todo este tipo de consultas, más las que vamos a preparar de consultas que ya se hicieron. Les repito, está abierta la posibilidad de hacer consultas, cuanto antes las hagan, más tiempo me dan a mí para prepararlas, en el Club PEISA, en el chat que tenemos para realizar sugerencias y consultas. De nuevo, agradecerles a todos. Hoy también fuimos un montón de gente, de todos los lugares del país, así que con distintas realidades, distintas temperaturas. Muchas gracias a vos, José, a Analía, a Andrea, a Alan, a Julia, a todos los que arman toda esta estructura que nos permite estar juntos 2 veces por semana. Soy Pablo Bertani, este es el Club PEISA, y espero que nos cuidemos todos y estemos pronto más libres. Un beso grandote. Muy bien, buenas noches. Muy bien, gracias Pablo, gracias José. Y bueno, como comentó Pablo, nos encontramos la semana que viene ya con una capacitación distinta, contestando todas las consultas que vienen haciendo todas estas semanas, y vamos a también habilitar un par de micrófonos más para que puedan hacer las consultas en vivo. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el martes.